Yo creo que los candidatos tienen que tener condiciones para poder gobernar. Si los candidatos no tienen condiciones para poder gobernar, pues le estás cometiendo un fraude a la ciudadanía. Aunque te vistan de arbolito de Navidad y aunque les caigas muy bien a la gente y aunque voten por ti, si no eres apto para gobernar, si no tienes los elementos que te permitan tomar las decisiones acertadas, me parece que no es responsable, que es un abuso. ¿Cómo evaluamos lo que sucede en estos momentos en México? Mire, bueno, primero tengo que decir que yo milito en la oposición. Entonces, si no lo digo como premisa, pues no se va a entender mi respuesta, ¿no? Primero, yo diría que más que la ideología de izquierda, prevaleció la añoranza del viejo PRI. Creo que uno de los problemas del sistema político mexicano, siempre lo he dicho, no ahora, es que tenemos un presidencialismo exacerbado. Yo creo que el PRI empezó a vivir un proceso de transformación interna que nunca logró cuajar a partir del régimen del presidente Salinas. Y creo que evidentemente nunca lo logramos cuajar porque por primera vez en muchos años, fíjense, en muchos años, el candidato a la presidencia de la República surge del PRI, de ser presidente del PRI, es el licenciado Luis Donaldo Colosio, y hay un magnicidio. Qué gusto que nos acompañen. Vamos a arrancar con una entrevista que estoy segura la van a disfrutar muchísimo, porque vamos a conocer un poco más quién es uno de los personajes, pues, que ha marcado parte importante de la historia de nuestro país. Una mujer que ha abierto brecha en muchos ámbitos de la vida nacional, de la vida política. ¿Y qué tanto conocen ustedes, por ejemplo, de Beatriz Paredes? Muchísimas gracias, siempre es muy grato conversar con usted. Senadora, bueno, hoy decimos senadora, pero ¿cómo podríamos definir a Beatriz Paredes? Una mujer que ¿qué? Pues mire, yo no creo mucho en los cargos, entonces yo prefiero que me llamen Beatriz. Siempre soy Beatriz, el Beatriz no se me quitará nunca, ni con 6 años, ni con 3 años, en fin, ni con las circunstancias. Entonces soy una mujer que ha participado constantemente con mucha dedicación a la actividad del servicio público, a la política, sobre todo en el terreno del legislativo, pero también he estado en áreas del ejecutivo, también he participado mucho en mi estado natal, Tlaxcala, y he sido una gente que no he dejado que mi vida profesional, que es la política, elimine mis vocaciones, mis aficiones personales, dentro de ellas principalmente todo el ámbito artístico. A mí me gusta mucho la música, me gusta la literatura, me gusta la poesía, en fin. Entonces, yo diría que una mujer que intenta ser una mujer de su tiempo. Sí, ¿no? Disfrutando la vida en plenitud y plenamente, pero empezaría yo por la pregunta básica: ¿por qué Beatriz? Bueno, también supongo que me pudieron haber puesto María, Natalia, en fin, pero me pusieron Beatriz. ¿Pero alguna abuela, madre? ¿No? Yo nací un 18 de agosto
En algunos calendarios ponen que es Beatriz, en otros Elena. Me llamo Beatriz Elena. Beatriz Elena. Sí. Sí. ¿Y ninguna de las abuelas ni nada? No, nada, ninguna referencia. Dicen que en alguna traducción Beatriz significa la que hace feliz. Entonces, a mí me gusta el nombre porque es sencillo y porque es sonoro, breve. ¿Un agosto en Tlaxcala? Efectivamente, en una población que se llama Tizatlán, que es uno de los 4 señoríos prehispánicos, es una comunidad de origen indígena. Los tlaxcaltecas en la época prehispánica estaban organizados de manera distinta a otros pueblos, no tenían un régimen autocrático, teocrático, con un emperador, sino tenían una especie de consejo, sí. Una especie de consejo de tiashcas, de los principales, y uno de estos pueblos que participaban en el consejo era precisamente Tizatlán, que es la tierra de Xicoténcatl, que es nuestro héroe principal. ¿Y cómo era esa infancia ahí? Pues fue muy, muy interesante porque él vivía en el seno de una familia campesina, aprendí muchas cosas del campo. Nosotros teníamos una pequeña parcela. En Tlaxcala la mayoría de la gente tiene minifundios. Era la heredad de mi padre, de mis abuelos, y era un tipo de tenencia que solo hay en Tlaxcala, que te van generación por generación. Nosotros somos tlaxcaltecas de esa población desde hace ahora como 700 años, 600 años. Entonces cultivábamos alfalfa y maíz en un modo que se llama la milpa campesina, en donde siembras maíz acompañado de calabaza y de alguna o frijol o haba. Entonces es un cultivo múltiple. Aprendí mucho, estudié ahí primero de primaria en una escuela primaria de un solo maestro de ese que daba en los 6 grados. Sí, se acostumbraba así, ¿no? Era un solo profesor y ya. ¿Y hermanas, hermanos? No, tengo hermano de mamá, uno. ¿Más grande o más chico? Más grande. ¿Más grande? Más grande mi hermano Alejandro. El primer marido de mi mamá fue actor. Él se ha dedicado al cine, ha sido productor, director y a la política cinematográfica. Y tengo 3 hermanos de papá, 2 hermanos mayores, uno capitán de barco, otro una persona que se dedicó al comercio, a los negocios, y un hermano menor campesino. ¿Puros hombres? Sí. De un lado y del otro. Sí. ¿Y mamá? Mamá mestiza, mamá de origen jalisciense, que vino desde muy pequeña a vivir a la Ciudad de México, una mujer muy luchona. ¿De nombre? Berta Laura. Berta. ¿Se conocieron aquí en la Ciudad de México? Sí. Pero padre tlaxcalteca de toda la vida. Sí. Y se fueron a vivir allá. Y no se fueron a vivir allá. Mis papás se separaron muy rápido, eran separados. Ellos fueron separados. Entonces a mí me tocaba vivir una etapa con mi papá en Tlaxcala y una etapa con mi mamá en México. Aquí en Ciudad de México. Sí. Y eran muy distintos, entonces eran 2 vivencias, 2 existencias muy distintas. Mi mamá era muy cosmopolita, era muy aficionada al cine, al teatro, leía muchos libros en la casa, en fin. Y ella nunca decidió dedicarse a la vida de cultural, artística. No, ella trabajó siempre. Trabajó mucho tiempo en despachos de abogados, le gustaba mucho el tema del derecho penal. Trabajó después en el sector público, era secretaria ejecutiva, pero había alcanzado
a estudiar hasta segundo de medicina. Entonces también de repente trabajaba en cuestiones administrativas, en hospitales, trabajaba. Sí. Y fue dibujante profesional. Entonces trabajó en su primera juventud en la dirección de estadística, lo que muchos años después evolucionaría en el INEGI. Y esa dirección de estadística que estaba en pleno centro, en los censos, hacían los dibujitos con los que ilustraban los censos, los hacían dibujantes profesionales con tinta china. Ella era dibujante, sí. Bueno, y de ahí, ya me estoy dando una idea de por dónde la Beatriz niña comenzó a ver esta parte de artística, por supuesto, pero también de la política, del derecho, no sé, y la vida en Tlaxcala. Mi papá era un hijo segundo de una familia muy grande de campesinos indígenas y se fue a trabajar, a luchar por la vida, a encontrar cómo ayudar a sus papás. Y en esa época la zona, porque mi papá fue un hombre mayor, yo fui como su hija tardía, era más su nieta que su hija. Sí, efectivamente. Y él se fue, en lugar de venirse a México, como muchos tlaxcaltecas se venían, se fue como otros tantos al puerto de Veracruz. Y se fue como a los 12, 13 años, muy, muy niño. Y allí pues cambió totalmente su vida y fue marinero. Él fue marinero de alta mar, marinero de los que mandaban tarjetas de Noruega, de Tokio, o sea, de mundo, de alta mar. Fue él, y como no había estudiado en la escuela naval, pudo ir ascendiendo en el barco al mayor de los cargos que puede aspirar un marino que no es profesional de escuela naval, que se llaman prácticos, que son marineros que tienen derecho a ser auxiliares del capitán y que se especializan en estacionar y sacar al barco del puerto. Esa es su especialidad. Y mi papá era un práctico especializado en el puerto de Veracruz. Sí. Entonces, muy, muy ligado al puerto. ¿Y usted no vivió allá, en Veracruz? No, nada. No. Después sí, porque después yo me fui a estudiar a Jalapa. Yo también estoy muy ligada a Veracruz. Seguramente mucho por la influencia de mi papá, mucho también por mi carácter. Tengo un carácter más veracruzano que tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas son más ensimismados, más recios. El veracruzano más ambientado, más alegre. Sí. Y porque me gusta mucho la música jarocha. Yo me fui a Jalapa a intentar estudiar en el conservatorio composición musical clásica. Entonces sí, siempre he estado ligada a Veracruz. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué después la sociología? ¿En qué momento llega? No, siempre. Porque en Tlaxcala el movimiento estudiantil, yo había sido líder de la prepa, de mi prepa, y en Tlaxcala el movimiento estudiantil se alió mucho con el movimiento campesino, se fusionó mucho con el movimiento campesino. El movimiento campesino en Tlaxcala fue muy relevante en los años 70, en 72, en 73, en fin, hubo una marcha muy, muy famosa, Puebla-Tlaxcala, que cerró la autopista, que es una vía de comunicación muy relevante para todo el Golfo y el centro de México, y fue un movimiento fuerte, rebelde, demandando justicia y reparto agrario. Entonces estábamos muy, muy ligados, estudiantes y campesinos. Cuando me voy a Jalapa, yo ya con estos antecedentes, sin darme cuenta, un poco sí, un poco no, me empecé a meter en la política estudiantil de Jalapa, y ya cuando me nombraron como jefe de grupo del propedéutico, que era el tercero de prepa del área de artes para no sé qué, dije no, aquí la política. Entonces es como que tengo una vocación por el arte,
Sí. pero una personalidad para la política. Para la política. Entonces dije, y como finalmente en las dos cosas el propósito relevante son los seres humanos, en el arte conmover o retratar o alimentar el espíritu humano, y en la política el que haya mejores condiciones de vida para los seres humanos, el que haya más justicia, te identificas, dije, no, mi perfil es político, y entonces, como en la Universidad Veracruzana todavía no había Facultad de Ciencias Políticas, me vine para México. Empezando ya esta carrera hacia la política, ¿en qué momento se liga Beatriz Paredes bueno, está el movimiento campesino, por supuesto, pero ya de lleno al PRI y a ocupar posiciones muy importantes que, pues, había mujeres que abrieron brecha, pero realmente creo que una cosa es abrir brecha, que es muy importante, y otra cosa es permanecer también. Y Beatriz Paredes ha permanecido. Bueno, yo me recuerdo era, por supuesto, gobernadora de Tlaxcala, ¿no? Pensar en una gubernatura para una mujer, ¿cómo logra llegar a esa gubernatura? ¿Qué competencias fue sorteando? Déjeme decirle algo que le va a sorprender mucho mi respuesta. Yo nunca he participado en la política por alcanzar un puesto. Yo participo porque tengo propósitos. Participo más como si fuera una misión. No porque quiera acceder a este puesto o acceder a otro puesto. Entonces, quizá ni siquiera me fijo si estoy compitiendo. No es mi tema. Sí. No. Yo pienso que si las circunstancias existen, si el contexto histórico se da, si el espacio político se presenta, pues hay que estar, sí, y hay que participar. Pero no lo pienso excluyendo a nadie, no. ¿Qué contexto político se dio? ¿Qué momento? Se dio un momento que sin duda me favoreció. Yo había tenido la oportunidad de trabajar en Tlaxcala con el licenciado Emilio Sánchez Piedras, conocí al presidente Echeverría, después había sido dirigente de la Confederación Nacional Campesina en el Estado por elecciones, había sido líder del Congreso local en Tlaxcala, había sido diputada federal teniendo la oportunidad de presidir el Congreso de la Unión. Yo presidí el Congreso de la Unión cuando el presidente López Portillo rindió su informe, cuando tenía 24 años. 24, ¿verdad? Después después participé representando a la Confederación Nacional Campesina en la campaña del candidato de la Madrid, a cargo de las cuestiones organizativas de los foros campesinos, siendo líder de la CNC Víctor Cervera. Volví a ser diputada federal, volví a presidir la Cámara de Diputados, había sido diputada por otro distrito, entonces tenía condiciones en Tlaxcala, me conocían, había tenido trabajo local, trabajo regional, estaba yo muy cercana a un equipo prestigiado, el equipo del gobernador Sánchez Piedras, y en ese momento iba a terminar su gubernatura doña Griselda Álvarez. Entonces ya el sistema político mexicano había abierto las puertas para que una mujer fuera gobernadora, era muy difícil que de repente este avance se hubiese desmerecido y hubiese desaparecido la posibilidad de mujeres en gubernaturas, y la que tenía mejores condiciones para la victoria, pero no solo para ser candidata, porque yo creo que ese es un tema importante, pero no esencial. Yo creo que los candidatos tienen que tener condiciones para poder gobernar.
Si los candidatos no tienen condiciones para poder gobernar, pues le estás cometiendo un fraude a la ciudadanía. Aunque te vistan de arbolito de Navidad y aunque les caigas muy bien a la gente y aunque voten por ti, si no eres apto para gobernar, si no tienes los elementos que te permitan tomar las decisiones acertadas, me parece que no es responsable, que es un abuso. Entonces, a mí me parece que en el análisis el partido revisó que quien tenía el contexto para ser candidata, el contexto para ganar y el contexto para poder gobernar era tu servidora y así fue. Sí. Y así fue. Justo estábamos platicando, ¿no? Recordando el tema de la presencia de las mujeres, de doña Griselda como la primera gobernadora, y no recordaba yo si Beatriz Paredes había sido la segunda, pero es que eso fue precisamente el contexto en el que dijeron, pues ya, no se puede, no podemos dar un paso atrás, ¿no? Pero además con alguien, pues sí, muy experimentada, pero muy joven. ¿Qué edad? Cuando llegué al gobierno, 32. 32. Sí. Y gobernar, me imagino que ya era una experiencia totalmente distinta. Recuerdo ver los murales del maestro Xochitl y ahí está Beatriz Paredes, ¿no? Es que ahora nos parece lógico o no nos sorprende, ¿no? Con todo el tema ahora del Congreso paritario, lo que estamos viendo, pero en aquellos momentos, yo me acuerdo así, llegar y ver en los murales, sentir que también las mujeres estábamos representadas en la política, en gobierno, no era cualquier cosa. ¿Cómo fue ese momento de gobierno en Tlaxcala? Bueno, yo debo decir que, en primer lugar, le estoy muy agradecida a muchas mujeres pioneras que a mí me ayudaron mucho. Yo tuve el privilegio de ser protegida, y esa es la expresión más justa, de doña María Lavalle Urbina, una muy ilustre campechana, profesora y licenciada, que fue la primera mujer senadora y la primera mujer magistrada. Y doña María, solo por el hecho de que me tenía simpatía, me aconsejaba, me avisaba de eventos importantes, me recomendaba lecturas, fue coadyuvando con mi formación. Le debo muchas cosas a doña María, y dentro de ellas haber conocido a un muy admirado y querido amigo, el doctor Jorge Carpizo, con el que me presentó doña María. Después, con el tiempo, tuve oportunidad de trabajar con don Jorge Carpizo y de formar parte de su equipo. Pero además de esto, conocí a la propia profesora Griselda Álvarez, sí, con la que tuve una relación cercana. La acompañé cuando fue candidata, platicamos en muy distintos momentos, y hay una anécdota muy interesante para reflejar cómo esta solidaridad entre las mujeres es siempre importante. Es difícil que las mujeres seamos solidarias entre nosotras, pero cuando somos solidarias realmente es ejemplar y es muy, muy alentador. Sí. Una vez en una gira que acompañé a doña Griselda, de repente le dice, ella no traía escolta, no traía aparato, era una mujer muy, muy sencilla, y viajaba en su vehículo con su chofer, nada más. Entonces le pidió que se parara en la carretera junto a una parota, debajo de una parota, estos árboles esplendorosos de esa región, y le pidió al chofer que se bajara. Y volteó y me dice, mira, Beatriz, yo quería platicar a solas contigo porque quiero pedirte que pienses que a lo mejor tú vas a ser la próxima gobernadora. Y quiero que te empieces a preparar.
quiero que empieces a reflexionar sobre estas cosas y sobre estas cosas. Impensable para mí, faltaba bastante para mi postulación, sí. Pero bueno, doña Griselda en su perspectiva había hecho este análisis y fue tan generosa como para decírmelo y como para señalarme en qué cuestiones tenía yo que fijarme, sobre qué cosas tenía yo que aprender mucho más. Y luego tuve un gran equipo en el gobierno, un gran equipo. Gente que sabía más que yo, porque para mí era claro que la problemática a enfrentar no solo es que era mujer, sino que era muy joven. Muy joven. Entonces tenía yo que evidenciar que había sobre todo madurez, que es un asunto que considero indispensable en quien tiene una función de gobierno, y en ese sentido mi secretario general de gobierno era un hombre maduro, que ya había tenido muchas más responsabilidades en el Estado que yo, y que actuó con una enorme generosidad para conmigo, y así integró un equipo muy de primera. Quiero decirles que de las gentes que colaboraron en mi equipo administrativo de ese entonces, 3 fueron gobernadores. ¿Qué son? Alfonso Sánchez Anaya, que fue por el PRD, sí. Héctor Ortiz, que fue por el PAN, y Mariano González, que fue por el PRI. Los 3 colaboraron conmigo. Buena maestra. Fue buen equipo. Un equipo en donde lo que nos importaba era la eficacia de cada uno de los funcionarios. ¿Y el secretario de gobierno? El secretario de gobierno fue el doctor Álvaro Salazar, un hombre muy cercano a mí, y subrayo su generosidad, porque él había sido el director de la preparatoria cuando yo fui la dirigente estudiantil, ¿sí? Y tuvo esa gran altura, sí. Como para que no le importara que yo hubiese sido su alumna y ser mi segundo. Sí. ¿En algún momento pensó en romper con el PRI y sumarse a otras fuerzas de izquierda dentro del país o no? Nunca he pensado, sobre todo porque yo, más que una militante del PRI, soy una militante de la Confederación Nacional Campesina. Y la Confederación Nacional Campesina es una organización cuyas causas siguen vigentes y tenemos que negociarlas siempre y pelear por ellas siempre, con gobiernos del PRI o con gobiernos del PAN o con gobiernos del PRD o con gobiernos de Morena. Ahorita, por ejemplo, hay una política agropecuaria incomprensible para ciertos segmentos del medio rural y que con la problemática que tenemos de encarecimiento de los alimentos, de inflación que le ha pegado sobre todo a los alimentos, con el hecho de que no existe fertilizante suficiente, con el hecho de que la financiera rural no funciona para nada, que no hay crédito para el campo, digamos que las causas de los campesinos siguen siendo vigentes. Y por otra parte, a mí me parece, siendo yo amiga y admirando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el momento que decidieron separarse del PRI por los motivos que ellos hayan considerado, yo tuve un análisis distinto y decidí quedarme en el PRI. Ahora se están, bueno, es que estaba pensando en el momento actual, decir, las causas están vigentes, por supuesto, pero además más necesarias que nunca. ¿Cómo analizar el momento que estamos viviendo en donde se habla de la llegada de la izquierda o de una transición hacia la izquierda y de pronto las políticas públicas, los resultados no lo están reflejando como tal, me parece, pero ¿cómo se analiza desde alguien que ha sido una mujer de izquierda y que además ha estado en las distintas funciones públicas que puede observar y revisar las políticas públicas, la manera en el presupuesto, los recortes, las decisiones que se van tomando? ¿Cómo evaluamos lo que sucede en estos momentos en México? Mire, bueno, primero tengo que decir que yo milito en la oposición.
Entonces, si no lo digo como premisa, pues no se va a entender mi respuesta, ¿no? Entonces, mi perspectiva es la perspectiva de alguien que no comparte en pleno varios de los aspectos de las políticas gubernamentales de esta etapa. Primero, yo diría que más que la ideología de izquierda, prevaleció la añoranza del viejo PRI. Creo que uno de los problemas del sistema político mexicano, siempre lo he dicho, no ahora, es que tenemos un presidencialismo exacerbado y que el tener un presidencialismo exacerbado debilita de manera intrínseca a los otros poderes, vuelve muy frágil, muy desdibujado al poder legislativo y concentra las decisiones en un solo personaje del escenario político, en este caso el presidente, llámese como se llame, y esto también redunda en debilitar al federalismo, a las regiones, a los estados, a los municipios. Entonces, esto que nos ha costado mucho trabajo modificar, que supone de 1980 para acá un esfuerzo de transición democrática en donde pretendimos fortalecer al legislativo, procuramos órganos autónomos, generamos mayores fondos y partidas para estados y municipios, se ha venido reduciendo en la presente administración. Y me parece que las cuestiones positivas que pueden ser el compromiso con quienes más lo requieren, que es un compromiso que es evidente existe en este gobierno, se ha visto opacado por esta tendencia al centralismo y por repercutir un modelo que a mí me hubiera gustado que ya estuviera superado, que es el del partido de Estado. Y creo que una de las expresiones más delicadas es la decisión de celebrar elecciones con la injerencia del gobierno. Esto es un retroceso extraordinario. Sin duda, en los años pasados, si cualquier presidente del PRI o del PAN hubiera no solo permitido, sino alentado que los secretarios fueran a hacer proselitismo y a participar, pues la sociedad se hubiera parado de puntitas y no hubiera sido admisible. Pues ahora se debe parar de puntitas y no debe ser admisible. Entonces, yo diría que en esa parte, pues el gobierno no ha resultado muy progresista, que digamos, sino me parece que más bien muy nostálgico de otras épocas. Por otro lado, creo que es evidente que es necesario modificar el modelo económico de absoluta concentración de riqueza, lograr una mayor distribución de la riqueza, pero para eso el instrumento más vigoroso es el empleo bien remunerado. Creo que los esfuerzos porque la economía sea productiva y que haya mayores oportunidades de empleo es indispensable consolidarlos. Y en ese sentido concurren una serie de políticas que no veo, una política vigorosa de financiamiento, una política de estímulos a la producción, una política de simplificación administrativa de trámites y por el contrario, los signos que se han visto no alientan a la inversión, incluso algunos cuestionan las modalidades de la inversión. Y las transferencias directas hacia los sectores menos favorecidos, me parece que tienen que acompañarse de una estrategia productiva. Por ejemplo, yo creo que es buenísimo que se den becas para todos los estudiantes, millones de becas, pero creo que es importante que los muchachos tengan un buen promedio. Creo que es importante que si hay que complementar su formación, pues hay que darles cursos intensivos para que estén en condiciones, pero es importante que haya cierta contrapartida que estimule la responsabilidad.
Entonces, las políticas que pueden ser certeras, vale la pena discutirlas para complementarlas con un enfoque de corresponsabilidad o con un enfoque productivo, y las políticas de aliento a la inversión no las encuentro. ¿Y cómo ha sido esta transición para Beatriz Paredes de gobierno a oposición? Pues recuerde que yo fui la líder de la oposición, ¿sí? cuando ganó Fox. Sí. O sea, no es la primera vez que estoy en la oposición. Y tampoco es la primera vez cuando ganó Fox. Yo muchas veces hacia el interior de los gobiernos priistas estaba en posiciones distintas a las que tenía la élite hegemónica. No, pues siempre he sido una mujer crítica, siempre. Sí. Y he tenido una perspectiva sobre el desarrollo del país con un mayor federalismo, con un mayor vigor de estados y municipios y con un poder legislativo mucho más asentado. Yo soy más por un régimen semipresidencialista en una transición que realmente coadyuve a la democratización del país. Entonces, pues mire, no es una novedad encontrarme en la oposición. ¿Le sorprendió el triunfo de Fox? No. ¿Ya se veía venir? No se veía venir. No se veía venir, pero yo tuve el honor de participar al lado del licenciado Francisco Labastida, al que admiro y quiero, y era yo del grupo cercano, y quienes estábamos muy metidos en la campaña, yo creo que nos dimos cuenta unos 3 o 4 meses antes. ¿Ah, sí? Sí. Un poquito antes de. Poquitos nos dimos cuenta, pero algunos nos dimos cuenta. ¿En el 2006 hubo fraude electoral o no? Pues ya lo juzgaron los tribunales electorales. Yo no voy a desmentir a los tribunales electorales. Sí. El PRI de Enrique Peña Nieto era un PRI ya muy distinto al que había gobernado anteriormente. Se da una ruptura interna entre quienes tenían la experiencia de gobierno con un grupo de jóvenes, ¿no?, que les llaman tecnócratas, un poco lo que había pasado cuando llega también el licenciado de la Madrid. ¿Hay ahí un cambio dentro del propio PRI? Yo creo que el cambio dentro del propio PRI empezó mucho antes. No lo ubico específicamente en el régimen del licenciado Peña Nieto. Yo creo que el PRI empezó a vivir un proceso de transformación interna que nunca logró cuajar a partir del régimen del presidente Salinas. Y creo que evidentemente nunca lo logramos cuajar porque por primera vez en muchos años, fíjense, en muchos años, el candidato a la presidencia de la República surge del PRI, de ser presidente del PRI, es el licenciado Luis Donaldo Colosio, y hay un magnicidio. Entonces, si nosotros revisamos con rigor la historia contemporánea de México, no podemos reducir el tema, el gravísimo momento del magnicidio. Cierto. Entonces, un partido que se repone al magnicidio de su candidato presidencial, que se repone al magnicidio de otra de sus figuras, José Francisco Ruiz Massieu, que de todos modos gana la elección, pues evidentemente es un partido en crisis. A nosotros se nos olvidan las crisis del PRI. Y en ese sentido hay un proceso muy complejo de aglutinamiento del PRI en el régimen del presidente Zedillo, y hay otros reveses. Por eso le digo que no es sorprendente la derrota de 2000, si nosotros pensamos de lo que venimos de dos grandes magnicidios y de una etapa crítica en el partido. Sí. Entonces, si vemos, no por pedacitos, claro,
sino en un gran angular. Y yo creo que en ese sentido el proceso de reacomodo hacia el interior del PRI, de los tipos de cuadros que participan en el partido, los políticos electorales o los políticos de la vida legislativa y los políticos de la administración pública, técnicos y los políticos de las organizaciones sociales, es un proceso que siempre ha tenido sus tensiones y que resulta un buen presidente del PRI quien logra aglutinar a todos los segmentos. Y en ese sentido, me parece que en el régimen del presidente Peña eso pasó relativamente bien una etapa. Y hay otra cosa que marca al PRI, que es una discusión importante hacia el interior del PRI. Cuando los presidentes de la República emergen del PRI, se sienten con derecho de cambiar al presidente del PRI. Ese es un asunto que hay que discutir, que hay que discutir, porque el partido no puede ser autónomo en todo momento, menos cuando al presidente se le ocurre cambiar al presidente del PRI. Entonces los relevos continuos en donde los presidentes duran un año o 2 meses, pues es muy difícil de cuajar. Pero estos momentos en donde se rompe este continuo y hay una reestructura con eventos muy dramáticos. Yo diría cómo viví eso con mucho dolor, con un enorme dolor. El segundo, pues precisamente fue en 1994 donde me incorporé a la Secretaría de Gobernación con el doctor Carpizo como subsecretaria de Desarrollo Político, responsable de la relación con los partidos, con lo que se convirtió en el IFE, con el proceso electoral, con los candidatos. O sea, yo estaba trabajando todo el tiempo y más del que era capaz, y el doctor Carpizo, desde luego, para que la elección se llevara a cabo, fuera una elección bien organizada, respetable y se reconocían los resultados. Esa era mi preocupación principal. Y un enorme dolor, un vacío muy, muy profundo por la muerte del candidato Colosio. Yo creo que lo que no se vale es hacer política de los magnicidios. Lo que no se vale. Porque quien hace política, pues, actúa un poco como los buitres. A mí me parece que en ese momento el Estado mexicano agotó los recursos que tenía para descifrar la realidad detrás de los homicidios, y me parece que se aclararon en función de los recursos que en ese momento tenía el Estado mexicano. No creo que la muerte del licenciado Colosio beneficiara de ninguna manera ni a Carlos Salinas ni al PRI. Me parece que eso es una especulación, pues cuando menos no bien intencionada, ¿no? ¿Llora Beatriz Paredes? Uy, lloro mucho, le temo al coco, lloro en las películas, le tengo miedo a los gatitos, no. ¿De veras? Déjenme decirle algo. No es que sea yo una persona muy fuerte. Yo creo que todas las mujeres mexicanas son muy fuertes. Lo que pasa es que unas se dan cuenta y otras no. Pero todas son muy fuertes. Son absolutamente resistentes, cumplen con enormes y muchas responsabilidades múltiples, son muy resilientes porque a veces las ofenden o las ningunean y ellas de todos modos emergen. Quienes más fuertes son las mujeres campesinas, son muy fuertes. Su fortaleza para lograr que sus hijitos salgan adelante, darles de comer, aguantar al marido briago, ir a trabajar. No, hombre, son extraordinarias.
Y en ese conocimiento de las mujeres campesinas me surgió una frase que dice: las mujeres campesinas son aquellas que nunca aprendieron a rendirse. Yo no es que sea muy fuerte, no sé rendirme. Son dos cosas distintas, son dos cosas distintas. Y creo que uno, si es una persona bien plantada, con aplomo, con seguridad, con serenidad, la serenidad la adquieres con el tiempo, con la madurez, con aprender a observar, con no suponer que eres protagonista, sino saber jugar todos los roles, no nada más sentirte el centro de la atención. Pero yo soy hija de una mujer muy fuerte, que me dio enormes lecciones. Y me parece que tu fortaleza, si de veras es, no solo es en lo público, sino también es en lo interno. Tú eres integral. Y tus debilidades, qué bueno que existan, qué bueno que existan. No las veo como debilidades. Me parece que si hay dolor hay que asumir el dolor, que si hay problemas hay que asumir los problemas, pero nunca dejar que te aplasten, que predominen, ¿no? Siempre sobreponerte. ¿Y qué hace Beatriz Paredes? O sea, canta, compone, sí hemos visto también ahí libros. Compongo, escribo, leo, voy al cine, veo series. Lo que no hago es dormir, pero de ahí en fuera hago todo. Juego ajedrez, no mal. Juego, sé jugar ajedrez, dominó, etcétera, etcétera, etcétera. Veo fútbol a veces, sé bastante de fútbol. En fin, vivo. Y lecturas y el mar me encanta. ¿Mar? El mar me encanta, más que todo. Casi igual que la música. ¿Ha pensado vivir en el mar? Voy a vivir en el mar. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Qué sigue para Beatriz Paredes? Además del mar, en algún futuro, pero en el futuro cercano, inmediato. Pues mire, depende primero en el Senado seguir dando la batalla, presentando iniciativas que sean interesantes y que asuman todos los partidos para que puedan salir, dando los debates en función del bloque opositor en defensa de la democracia. Yo sí participaré con toda intensidad ante cualquier desviación de las conquistas democráticas que hemos tenido en los últimos años. Entonces, participar en estos años que soy senadora y de manera inmediata, y en función de ello saber qué espacio político se construye en el país. A mí me interesa más lo que pase en el país que lo que me pase a mí. Estamos viviendo un momento particularmente intenso o preocupante. Estamos viviendo un momento muy difícil y muy preocupante. En relación a toda la experiencia de Beatriz Paredes. Es el más difícil y el más preocupante. ¿En qué sentido más difícil y más preocupante? Digo, solamente diré una frase, no me corresponde a mí abundar. Pues mire usted, en el impacto de los poderes fácticos que nunca se metían en cosas que no les tocaban, pues ahora ya andan queriendo meterse en todo. Creo que el tema de los poderes fácticos y su injerencia en la distorsión de la democracia es un asunto muy serio. ¿Seguirá participando después del Senado en la vida política pública? Depende. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, interesante. Fuerte, complicado, pero también muy interesante. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho gusto. Y gracias por escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos, Beatriz Paredes.